Los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios? Estoy dichoso, hermano, de poder estar con todos vosotros y honrado, primeramente porque Dios está en este lugar. Agradecerle al Partido de los Ministerios por la oportunidad de darme poder dirigirme a todos ustedes, también compartir un culto, el cual vengo con la mejor intención del mundo y es de haceros bien. Amén. Hay una frase que siempre me acompaña cada vez que empiezo un culto, y yo creo que el hermano también será eso suya, es que es mejor ser útil que importante. Amén. Claro que sí. No quieras la importancia del pueblo, sino el ser utilizado por Dios para el beneficio del pueblo. Porque voy a decir algo, hermanos, todo aquel que busca el reconocimiento de los hombres ya es esclavo de los aplausos. Y prefiero en esta tarde que sea Dios quien me aplauda que el aplauso de los hombres. Mirad, tú acompáñame ahí, inspírame. Durante 300 años el cristianismo ha estado creciendo en un suelo impregnado por la sangre de los mártires. Un antiguo escritor contemporáneo, Willing, escribe la situación de este tercer periodo de la siguiente manera, diciendo que el horror se esparcía en las congregaciones y el número de aquellos que renunciaban a la fe eran innumerables. No obstante, siempre quedaba ese pequeño remanente que se mantenían firmes en la fe, que preferían sufrir el martirio antes que ceder. A medida que la persecución crecía y se intensificaba, el entusiasmo de los cristianos se volvía más y más fuertes. Ser cristiano durante 300 años era un gran riesgo para la vida. Era una prueba para ver qué era lo que uno más amaba. Y la prueba de esa era el martirio. Disculpadme, tío. Qué pena que hay quien baja el culto por rutina. Qué pena que hay quien baja el culto para pasar el rato, pero no bajan por una necesidad en el alma. Si tú supieras lo que ha costado traer el Evangelio a este lugar, cuántos hombres, mujeres y niños han sido decapitados, quemados a fuego, para que tú puedas escuchar la palabra del Señor. Por encima de ese martirio había un Dios soberano, el cual podía parecer todo esto una gran derrota, pero era parte de un plan divino que ninguna estratega podría haber trazado jamás, y triunfaría para aquellos que se mantuvieran firmes en la fe. Si en esta tarde me dais la oportunidad, os hablaré de aquel que es el príncipe de los mártires. Nadie ha sufrido más por esta obra que el eterno Hijo de Dios, que dio su vida por ella. Déjame hablarte de Jesús.
aquel hombre que ha cambiado el transcurso de la historia, que hubo un antes y un después desde su nacimiento hasta su muerte, que incluso los propios ateos, aquellos que niegan la existencia de Cristo, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Y digo yo, claro que ha cambiado el transcurso de la historia, porque el único que tiene derecho a cambiar su historia es el autor de su obra. ¿No lo has entendido? Solamente el escritor de una novela puede cambiar su final viendo el transcurso de su historia. Y viendo Dios que en su historia nuestro final era condenarnos y llevándonos al infierno por nuestra desobediencia, decidió cambiar la historia. ¿Sabes cómo? Enviando a su Hijo a morir en una cruz para darnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Dice la palabra en Efesios: pero vosotros, que en otro tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, habéis sido hechos cercanos mediante la sangre de Jesucristo. Y tenemos que darle gracias, porque cuando nosotros merecíamos la muerte, Él nos dio vida y vida en abundancia. ¿La acompañáis? Todo aquel que tenga Biblia me acompaña. Isaías 53 y verso 3. Dice la palabra del Señor así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Yo ya salgo quebrantado, hermanos. Vayamos a Getsemaní, Julio. Aquel lugar en el cual había sido el refugio del Señor, donde Él pasaba horas orando al Padre. Pero ahora ese refugio se ha convertido en una prisión donde Jesús no puede escapar. Él sabe que la hora ha llegado, que la luna de Pascua, ancha y llena, resplandece desde un cielo sin nubes. La ciudad de las cabañas de los peregrinos está sumida en el silencio. Con frecuencia Jesús había visitado este lugar para meditar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza. Se dirige a sus discípulos y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y la Biblia dice que Él se va como un tiro de piedra a quebrantar el alma y llorar. ¿Sabes? Siempre había sido Jesús quien tenía una palabra de consuelo para sus discípulos. Pero ¿quién se atreve a consolar a Jesús ahora? Hay quien dijo cierta vez que para el poeta la alegría en su alma es la peor de las tristezas. No hay carácter de poeta sin tristeza, al igual que no hay carácter cristiano sin dolor. Dice la palabra que Jesús se postra al suelo, pero en la textual, en el hebreo, pastor, no dice se postra, dice y cayendo su rostro en tierra. Esto era una sumisión al Padre, como los antiguos patriarcas que se humillaban delante de Dios y aceptaban todo lo que venía de parte de Dios. Cuando Él se postra al suelo, Él siente cómo el pecado del mundo le va separando del Dios Padre. El pecado era tan ancho y profundo que siente cómo su espíritu se estremecía ante ella, de tal modo que dice la palabra que sudaba gotas de sangre por la opresión que tenía. Y no podía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, Él debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Como sustituto y garantía del hombre pecaminoso, Cristo veía lo que significaba la justicia divina. Y hasta ahora, Él había intercedido como intercesor para otros, pero ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo y rogaba al Padre diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Cuando Jesús se somete a su voluntad, la Biblia dice que Dios envía un ángel para fortalecerle. Porque, hermanos, dicho sea de paso, todos tenemos un Getsemaní en la vida. Todos tenemos problemas, adversidades, tribulaciones. Y a veces sentimos que nos fallan las fuerzas para seguir hacia adelante y solamente podemos cerrar los ojos y decirle al Señor: hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo sé que cuando yo me someto a tu voluntad, tú obrarás en mi vida como siempre lo has estado haciendo. Quizás no te librará del Getsemaní, pero sí te dará la fuerza necesaria para enfrentarla, ya que la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dice la palabra, hermanos míos, que se levanta y va hacia sus discípulos, pero cuando los ve, se los ve durmiendo. Y Jesús les reprocha: pero bueno, ni una hora habéis podido orar. Una hora pedía solamente, pastor, con todo lo que él le pedía. Y él solamente pedía una hora, que no es tanto lo que el Señor te pide, que solamente pide una hora de tu tiempo. Y no estoy hablando de la hora del culto, sino cuando tú te encierras en tu cámara secreta, quebrantar el alma y llorar. Por eso Jesús tiene que decir: en lo poco que has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Ahora bien, ¿por qué dormían? Dormían por causa de la tristeza emocional que experimentaba Cristo, también recaía sobre sus discípulos. No obstante, la reacción de ellos, ¿cuál fue? Ceder a los deseos de la carne, satisfaciendo la necesidad inmediata del sueño, en vez de permanecer despiertos, rogando y velando, como Jesús les había dicho. ¿Sabéis por qué fracasamos? Porque caemos en la tentación de satisfacer los deseos de la carne, y solamente están despiertos los que resisten y velan en medio de la prueba. Sí, Jesús tenía que estar de rodillas ante Dios para poder enfrentar a los hombres de pies. Porque para poder enfrentar los problemas de esta vida uno tiene que estar de rodillas ante Dios para poder enfrentarlas de pies. Dice la palabra, hermanos míos, que Jesús les levanta y les dice: levantaos, porque ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores. Aquí, hermanos míos, la copa amarga ya empieza a dar sus efectos, ya empieza a dar sus grados. Esa copa que nadie quiere, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos míos, que cuando la madre de Juan y Jacobo se postró ante Jesús, le dijo: Señor, que en tu reino uno se postra a tu derecha y otro se postra a tu izquierda. Y Jesús le dice: mujer, ¿no sabes lo que estás pidiendo? ¿Acaso vais a beber de la copa que yo ha de beber? Y dice: sí, a la verdad que sí vais a beber. ¿De qué copa estaba hablando? ¿De la copa del triunfo? ¿De las copas de las bendiciones? ¿De las copas de tener 1.000 euros en el bolsillo y 6.000 euros empleados? ¿De eso estaba hablando? No, estaba hablando de la copa del martirio. Por eso Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en morir como mártir. Porque, hermanos, disculpadme, hay quien quiere seguir a Jesús mientras está en el monte de las bienaventuranzas. Mientras yo tenga dinero, a mis hijos no le falta nada, yo bajo al culto, porque es muy fácil bajar al culto cuando las cosas te van bien, ¿verdad? Pero muy pocos quieren beber de la copa amarga, muy pocos quieren sufrir lo verdadero del Evangelio, hermanos. El Evangelio no son 4 luces ni acróbatas en el circo, el Evangelio es sufrir por ello. Mira, lo recuerdo, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 39, si no me falla la memoria. Pero estos que guardaron testimonio no recibieron lo prometido. Junior, ¿cómo que no han recibido lo prometido? Si han sido fieles, han guardado tu palabra y a la hora de la verdad no reciben lo prometido. No te entiendo, Señor. Dios me hablaba y me decía: Rafi, no han recibido lo prometido aquí en la tierra, pero seguro que lo han recibido allá arriba en el cielo. Porque te voy a recordar algo por si no te has dado cuenta. Jesús jamás te prometió vida aquí en la tierra. Nunca te ha prometido vida aquí en la tierra.
Sus promesas son estas: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Su promesa es esta: al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, en cual hay escrito un nombre nuevo, el cual nadie sabe, sino solamente aquel que lo recibe. Su promesa es esta: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Su promesa es esta: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Padre. Su promesa es esta: al que venciere, no recibirá daño en la muerte segunda. Su promesa es esta: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero no aquí en la tierra, sino allí arriba en el cielo. Y esto no es algo que Dios te ocultó, esto es algo que Dios te adelantó. En el mundo tendréis adversidad, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, pero confiad, 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 que yo he vencido al mundo. Dios está aquí, Levantaos, porque ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Dice la palabra, hermanos míos, que se acerca un grupo de alguaciles, pastor, portando antorchas y espadas, y entre ellos hay una cara familiar. Es Judas el que está con ellos. Sí, parece que es Judas. Judas, el cual había sido testigo de las maravillas que Jesús manifestaba. Le ha visto sanar a los leprosos, le ha visto levantar a los paralíticos, lo ha visto, pero nunca ha rendido su corazón al Señor. ¿Puedo sentirle? No es bajar al culto y ver los 4 movimientos de la iglesia si no has rendido tu corazón al Señor. Oh, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y tan lejos estaba el corazón de Judas, que dice la palabra que llegaba a sustraer del dinero de la bolsa que Jesús y sus discípulos tenían guardado para dárselo a los pobres. Y no se arrepentía de lo que hacía. No se lamentaba. No lloraba por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque Judas no caía. Cuando uno cae y tropieza, como la mayoría de los que estamos aquí, yo el primero, nos sentimos mal. Venimos al culto llorando porque la hemos liado. Pero Judas no se arrepiente. ¿Por qué? Porque Judas no tropezaba, Judas practicaba el pecado. Y es muy diferente caer en el pecado, tropezar en el pecado, que a practicarlo. Por eso la Biblia no dice que Judas sustraía del dinero de la bolsa porque Judas robaba. No dice eso. Dice, Judas sustraía del dinero de la bolsa porque Judas era ladrón. No era una caída, era lo que él era, un ladrón. Y para él robar era algo normal en su vida. Por eso no se arrepiente, no se lamenta. La Biblia dice, si cuando pecas no te arrepientes, no has caído, estás practicando el pecado y tu padre es el diablo. Pero si cuando tú pecas te resientes, si cuando tú pecas te lamentas, eso es una disciplina que Dios manda. Porque Dios al que ama disciplina. Al igual que un padre disciplina cuando no hace sus hijos las cosas bien. ¿Quieres una prueba de paternidad? No las busques en las bendiciones, porque bendiciones los del mundo tienen. Búscalas en la disciplina. La disciplina es la confirmación del ADN de Dios que te identifica como hijo. Pero Judas no se arrepiente, no se lamenta. ¿Por qué? ¿Qué motivos tenía Judas en traicionar a Jesús? Puede que su odio se debiera a una disolución fatal.
ya que los judíos habían tenido un sueño de poder y era echar a los romanos de Palestina. Estos judíos tenían a los nacionalistas extremos que estaban preparados a cometer violencia, crímenes, con tal de echar a los romanos de Palestina. Estos nacionalistas se hacían llamar los sicarios, los portadores de daga. ¿Por qué este nombre? Porque seguía una deliberada práctica de asesinatos y puede que Judas perteneciera a ese grupo y ese fuera el origen de su mote, sicarios a Iscariote. Estos nacionalistas esperaban a un Mesías dictador que los dirigiera en la gran revolución. Sin embargo, Judas se había dado cuenta que Jesús eligió otro camino, que había elegido el camino de la cruz. Puede que por causa de esta desilusión, la devoción de Judas se convirtió primeramente en un desencanto y luego un odio tan terrible que hiciera buscar la muerte de aquel hombre del cual esperaba tanto. Fuese lo que fuese, la realidad es que la tragedia de Judas consistió en no aceptar como Jesús era, sino que quiso utilizarlo para sus propios medios. Y es que, hermanos, no somos nosotros los que debemos usar a Dios a nuestro antojo, sino nosotros someternos a Él para que Él realice sus ideas en nosotros. ¿Estáis bien? ¿Me aguantáis 5 minutos? Amén. Dice la palabra que Jesús suelta una palabra. Están todos cenando, es la fiesta de la Gran Pascua, y suelta una palabra para escandalizarse y dice: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará esta noche. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Cómo podría Jesús convivir con una persona que sabía que le iba a traicionar? Y le trataba de la misma manera que trataba a los demás, porque él, aun sabiéndolo todo, no hace excepción de persona. Trataba con Judas como trataba con Juan y con Pedro, con cariño y delicadeza. Más aún, llega hasta lamentarse por él, diciendo: ay, aquel por el cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Mejor le hubiera sido a aquel hombre no haber nacido. Claro, todos escuchando esto en la mesa, Willy, se preguntan: Señor, ¿soy yo? Se acerca Pedro: Señor, ¿soy yo? Juan: Señor, ¿soy yo? Y dice: aquel que moje el pan en el mismo plato de salsa será quien me entregue. Ahora bien, ¿tú sabías que mojar el pan en el mismo plato de salsa significa confianza e intimidad? De lo cual hizo de la acción de Judas fuera algo más repulsivo. Por eso dice el Salmo 41: el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mi calcaña. Dice Judas: tú lo has dicho. Pero vamos a ver, pastor, no están todos en la mesa. No están todos escuchando la conversación entre Jesús y Judas. Más aún, ¿acaso Cristo no les ha revelado quién es el traidor? ¿Cómo es que nadie hace nada? Si yo estoy ahí, pastor, con todo el respeto del mundo, le cojo a Judas y le pego un jetazo que lo tiro fuera de la mesa. Pero nadie hace nada. Dice la palabra que comían juntos y en armonía. Y yo decía: ¿por qué? Muy sencillo, Rafi. Porque Jesús estaba en medio. Es que cuando Jesús está en medio, solamente gobierna la paz, el amor y la armonía. Deja que Jesús esté en medio de tu casa. Amén. Deja que Jesús esté en medio de tu familia. Deja que Jesús esté en medio de tu matrimonio. Porque cuando Jesús está en medio, solamente gobierna la paz, el amor y la armonía. ¿Cuánto tiempo estaría Judas planeando esta traición, verdad, pastor? A espaldas de todos, ocultando sus verdaderas intenciones bajo la apariencia de una máscara de mentira y falsedad. Pero por mucho que Judas se disfrazara de algo que no era ante los discípulos, ante Cristo tenía que desnudar su verdadera apariencia. Porque déjame decirte que ante Dios todos estamos descubiertos. Y el problema de Judas consistía en que él no sabía que Jesús lo sabía. ¿Sabes que el pecado y el infierno están casados a menos que el arrepentimiento declare el divorcio? Dijo Miguel de Cervantes: un buen arrepentimiento es la mejor medicina para sanar las heridas del alma. Amén. Pero Judas no se arrepiente, pastor.
no se lamenta y se va del concilio para acordar vender a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Dice la palabra, hermanos míos, que cuando Judas se acerca a Jesús le dice: salve, maestro. Y la contestación de mi Cristo, la más inocente de todas: amigo, ¿a qué vienes? Ay, Dios mío, que sabes que te va a traicionar y aún así le sigues llamando amigo. Bueno, hay dos tipos de pecados. Está el pecado emocional, que por el impulso del momento se ve arrastrado a hacer cosas que no debe. Que nadie tome en cuenta tal pecado, por sus consecuencias pueden ser terribles, Pero es que luego está el pecado planeado, el pecado intencionado, el pecado que sabe que lo que está haciendo está mal y aún así sigue hacia adelante. El corazón se nos revuelve contra el hijo o la hija que quebranta el corazón paternal, y eso es lo que Judas hizo con Jesús. Pero aún así, él le seguía llamando amigo. Aunque le peques mañana, te seguirá llamando amigo. Sus misericordias son nuevas en nosotros cada mañana. Le entrega con un beso. Ya estoy finalizando. Le apresa con grilletes y cadenas, pastor, y vendan sus ojos. Y cuando vendan sus ojos, hermanos míos, dice la palabra que empezaban a golpearlo. Un golpe, otro golpe, otro golpe. Y se burlaban de él diciendo: profetiza ahora quién es el que te ha golpeado. Toda la noche de puñetazos y patadas, y esto no ha hecho más que empezar, pues como cordero fue llevado al matadero. Dice la palabra, hermanos míos, que lo llevaron ante Pilatos. Pilatos, viendo que era un hombre inocente y viendo que era judío, lo llevó ante Herodes. Los líderes religiosos junior estaban empacinados en dar muerte a Jesús, y para eso no les importaba aliarse con los enemigos de su pueblo. Pilatos, un funcionario opresor romano, y Herodes, un gentil domita. ¿Todo para qué? Para no mancharse las manos de sangre, ya que la ley pone: no matarás. Pero digo yo, fariseos hipócritas, que guardáis la ley pero matáis al autor de la ley. Lo vuelven a enviar ante Pilatos. Voy deprisa, Pilatos sabe que es inocente, pero obligado tiene que someter a Jesús a un duro castigo, y lo envían al pretorio, a las flagelaciones romanas. Hay quien dice que consistía en cuanto 39 azotes, no 40 menos 1, pero eso es una costumbre judía, y los que azotaron a Jesús no eran judíos, eran romanos, por lo tanto no había límites para ellos. A Jesús en el pretorio quisieron matarlo, a Jesús en el pretorio quisieron hacerle daño. Los romanos tenían dos tipos de látigo. Tenían unos con bolas entretejidas de metal que cuando golpeaban la carne provocaban moratones y contusiones, que al segundo golpe dice que la carne se abría. También tenía otros látigos con huesecillos afilados que cuando golpeaban la carne, esta la desgarraba intensamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal podía contemplarse debido a los cortes tan profundos que recibía la espalda del Señor. Los latigazos, hermanos míos, iban desde el hombro, pasando por la espalda hasta llegar a las piernas, y era tan intenso el dolor que este provocaba, pastor, que se podía ver las venas, los costados, los riñones, hermanos, provocando una conmoción hipovolémica. Y dirás tú, ¿qué es eso, una conmoción hipovolémica? Hipo significa bajo, vol significa volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, una conmoción hipovolémica, que quiere decir que la persona sufre una pérdida de una gran cantidad de sangre, provocando tres efectos en el cuerpo. Uno, el corazón se acelera queriendo bombear sangre que ya no existe. Baja la presión sanguínea provocando un desmayo o colapso. Y tercero, sufre una sed tan intensa ansiando fluidos para reponer la sangre que ha perdido. Cuando Jesús sale del pretorio es para escandalizarse. Su cuerpo es una pura llaga. Ya no es aquella persona que estaba en el monte dando las bienaventuranzas. Ya no es la misma persona en la cual los niños se acercaban a él para jugar. Ahora dice la palabra en los salmos que la gente tenía que ocultar su mirada para no contemplarle. Cuenta la historia, pastor, que todo aquel que entraba al pretorio salía sin vida. Pero cuando Pilatos lo ve, no da crédito a lo que ve en sus ojos y solamente tiene una palabra para describirlo: he aquí al hombre. Porque nadie hubiera aguantado lo que él aguantó. Y si lo hizo,
ti, fue por ti, fue por todos. ¿Hay 5 minutos más? Amén. Eso me haces así. En tiempos de la Pascua, Willy, se podía soltar a un preso por otro. Y dice la palabra, pastor, que escogieron a Barrabás. Pero Barrabás no fue elegido por casualidad porque había 3 presos aparte de Jesús, ¿sí o no? Estaba el ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda y Barrabás. Lo que Pilatos hizo fue observar quién de los 3 era el más peligroso. Y viendo Pilatos que Barrabás era el único que había cometido asesinato, escogió a Barrabás con la intención de que el pueblo eligieran a Jesús y crucificasen a Barrabás. Pero de la misma manera que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar marchar a Israel de la tierra de Egipto, Dios endureció el corazón del pueblo para que crucificasen a Jesús y soltasen a Barrabás. El inocente por el culpable, el bueno por el malo, el justo por el injusto. Éramos nosotros que merecía aquella cruz. Éramos nosotros que debía estar crucificado en esa cruz, pero Él la tomó por ti. Amén. Si yo fuera Barrabás y estuviera en su misma situación, yo me le quedaría mirando a Jesús. Él está en una esquina, moribundo, medio muerto. Lo único que cubre su vez es la sangre que fluye a través de su cuerpo. Pero yo me le quedaría mirando, pastor, y le diría: ¿quién y qué clase de hombre eres tú para que el pueblo te quiera crucificar y a mí me quiera liberar? ¿Qué clase de monstruo eres tú? ¿Qué crimen has cometido para que el pueblo te odie de esta manera? Yo me imagino, hermanos, como Cristo, levantándome la mirada y mirándome con ternura y delicadeza, te diría: el único crimen que yo he cometido, Barrabás, es haberte amado y darte una segunda oportunidad. No desaproveches la oportunidad que Dios te ha dado, porque Él tuvo que abrazar la cruz por ti. Y escúchame, que cuando Él abrazaba la cruz, en realidad te estaba abrazando a ti. Tú eras la fuerza y la fortaleza que Él estaba pidiendo en el Getsemaní. El amor hacia su pueblo le motivaba a cargar con esa cruz. Una cruz que, según los entendidos y los estudiosos, pesaba entre 80 y 90 kilos. ¿Cómo es posible que un hombre con todo el palizón en todo su cuerpo, ensangrentado, la carne cayéndose a cachos, cargara con semejante cruz? Dios me hablaba y me decía: Rafi, que el amor hace ligera hasta la carga más pesada. Porque todo lo que Cristo hizo, no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Claro, que lo que tengas que hacer no lo hagas por obligación, hazlo por amor. Ministerio, lo que tengas que hacer, no lo hagas por obligación, hazlo por amor. ¿Por qué? Porque por amor Él se entregó, por amor Él se murió y por amor Él se cumplió. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo por obligación? Nos llevan al Gólgota, al final y después. Lavan sus pies y sus manos, lo hartan. Solamente está María, su madre, el apóstol del amor. Y una de las 7 palabras es esta que Jesús dijo en la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Sobre el Señor, disculpadme, las últimas palabras que le vas a decir a tu madre, no la llamas mamá, la llamas mujer. Esta que te ha criado, te ha amamantado, te ha puesto en pañales, y cuando ella espera que la llames madre por última vez más y la llamas mujer, no te entiendo, Señor. Estaba diciendo: María, por durante 33 años has aprendido a ser mi madre, pero yo no te puedo llamar madre porque ahora quiero que aprendas a que seas mi hija. Porque si tú me diste vida a mí,
vida te la voy a dar yo a ti, porque de su costado salió sangre y agua, la sangre que limpia el pecado, el agua que salta para vida eterna. Dice la palabra que lo bajan de la cruz, lo envuelven en un lienzo y lo llevan al sepulcro, un lugar cerca de una peña. Y yo me acordaba de lo que dice el cantar de los cantares: oh paloma que te escondes en los agujeros de la peña, déjame contemplar tu rostro, déjame ver tu hermosura. Dice la palabra que al tercer día Jesús resucita, la tumba estaba vacía, las mujeres fueron ahí y no había nadie en el sepulcro. Y dice la palabra que fueron a avisar a Pedro y a sus discípulos de que la tumba estaba vacía. Dice la palabra que Pedro y Juan salen corriendo. Juan llegó antes, pero fue Pedro el dentro, porque dicho sea el paso, no se trata de quién llega el primero, se trata de entrar. Dice la palabra que lo único que encuentran es un lienzo. Un lienzo, tío, que no estaba arrugado ni tirado en un lugar. Cuenta la Biblia que estaba doblado cuidadosamente y puesto en un lado del túmulo de la puerta del sepulcro. Yo, para poder entender esto, tenía que ir a las costumbres hebreas, que era una dinámica entre el siervo y el amo. Cuando el amo, el siervo, preparaba la comida por su amo, este se apartaba de la visión de él. Y si el amo se limpiaba la mano y cogía el lienzo y hacía lo ponía a un lado de la mesa, le estaba diciendo el amo al siervo: puede recoger la mesa porque no voy a regresar. Pero si el amo se limpia la barba y hace un lienzo cuidadosamente y lo pone a un lado derecho de la mesa, le estaba diciendo el amo al siervo: no recojas la mesa porque regreso enseguida. Cuando Pedro vio el lienzo doblado a un lado uno de la puerta, le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, me he ido por un momento, pero tranquilo, he aquí vengo pronto. Soporta, aguanta, y el que ha de venir vendrá. ¡Maranata! Cristo viene pronto. Una posición que Dios